Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Bienvenidos a Pensando Argentina. En estos tiempos difíciles, comunicar como corresponde con objetividad es una gran responsabilidad del periodismo. Por eso, qué mejor hablar, escuchar a una persona más que calificada para decirnos cómo debe actuar un periodista hoy. Hoy pensamos Argentina con Norma Morandini. Los invitamos a quedarse con nosotros. Norma Morandini, bienvenida a Pensando Argentina. Gracias, me gusta estar acá. Gracias por la invitación. Justamente te invitamos porque queríamos reflexionar junto a vos qué es lo que pensás hoy de Argentina, cómo la estás viviendo a esta Argentina hoy. Si tengo que ser totalmente honesta, se me han quemado los libros en bastantes cuestiones. Yo suelo bromear y decir que yo nunca he sido periodista de despachos. Entonces, lo que pasa en el poder es algo que nunca me interesó, no me interesa. Tengo un rechazo a la cultura de poder, pero sí tengo una gran curiosidad, perplejidad, indagación de lo que es nuestra sociedad. Yo tengo mi vida que se confunde mucho con la historia reciente de mi país. Fui una típica chica de los años 70, tuve una madre de pañuelo blanco, 2 hermanos desaparecidos y la vida en el exilio. Eso me ha marcado, me ha condicionado, me ha hecho descubrir por qué hay que vivir en democracia, por qué he tenido el privilegio, aún en el exilio, que es un dolor de destierro, yo solo he visto que la prosperidad viene de la mano de la democracia. No conozco un ejemplo, no hay uno que esta concepción de poder, de tener la mayoría, de plebiscitar, creer que cuando se elige, si la mayoría me da un cheque en blanco para que yo haga lo que quiera. Creo profundamente en la filosofía de los derechos humanos, no como un acto de fe, puede ser una religión laica, y en ese sentido yo he abrazado la filosofía de los derechos humanos porque es lo que le dio al mundo. El mundo salió del nazismo horrorizado y ese horror, las cenizas del nazismo, nos dieron la utopía de los derechos humanos. Pero el mundo, la prosperidad europea, vino de la mano de eso que decimos, es un liberal. Los derechos humanos son una concepción liberal. Las democracias europeas, las desarrolladas democracias europeas, han tenido un impulso democratizador de la mano de la normativa de derechos humanos. En Argentina, paradójicamente, fue la dictadura militar, el horror del terrorismo de Estado, el horror de los desaparecidos, que nos dieron una idea que era ajena a nuestra cultura política, que era la democracia. Mi generación veía la democracia como un valor burgués. El peronismo nunca ha tenido una concepción de la democracia. A veces, incluido el mismo radicalismo, esta idea de movimiento. Los movimientos no son democráticos, en democracia tiene que haber partidos políticos. Entonces, me parece que hemos avanzado mucho en términos institucionales,
tenemos una constitución democrática con todos los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en la Constitución, de modo que están por encima de las leyes locales. Sin embargo, ¿qué pasa? Que todos esos valores, digo, la democracia es el sistema de la palabra. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, siempre y cuando ese libremente no incite a la violencia. ¿Por qué en nuestro país decir lo que se piensa se ha convertido en un acto de coraje y no de honestidad personal? Porque la honestidad personal es lo que me permite tener un vínculo sano. Entonces, si uno mira a la luz del resultado de las elecciones de las PASO, uno puede decir, bueno, fracasó el marketing político. Yo llevo años, soy odiosa, porque digo, ¿cómo puede ser que se vendan los candidatos como si fuera un detergente? ¿Cómo puede ser que se le aplique a la política las técnicas del mercadeo? Una persona que se presenta como alguien que nos va a representar, no necesita que los números le digan cuál es su sociedad. Entonces yo creo realmente que el marketing ha herido tanto al periodismo como a la política. Entonces se apelan con eslogan a lo emocional. Entonces después no nos sorprendamos que los resultados electorales tengan un carácter tan poco racional en el sentido de la racionalidad democrática, de los principios democráticos. Por supuesto que cuando se dice la gente vota con el bolsillo, pero los que tenemos el privilegio, que vivimos privilegios, tenemos la obligación de ayudar a pensar en una sociedad que nos incluya, que dé oportunidades, porque la inclusión no es solo en la igualdad laboral que las leyes nos garantizan, es la igualdad de oportunidades, es la igualdad de estudio, es la igualdad de dignidad, de que las personas no sean discriminadas, que no sean usadas para la política, por eso, es decir, por la situación de pobreza. Yo cuento siempre aprendí mucho con eso. Un niño en la calle me increpó, puso las manos en jarra, me dijo, doña, soy un pobre. Yo ese día me quedé tan mortificada, porque digo, ¿qué hemos hecho como sociedad para que un niño adopte como destino, como identidad, algo que es una contingencia, que es una tragedia, que hay que trabajar para que no haya pobreza? Ahora, ese niño que anda en la calle y que entra en los bares a pedir monedas, siempre están los televisores prendidos. ¿Qué se habla en los televisores? La economía, la cifra de la pobreza, la cifra. Ese niño, cuando entra en los bares, nunca ha escuchado en la televisión que alguien diga que él tiene derecho a la salud, que él tiene derecho a la educación, que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho a tener una familia. Esto es la cultura democrática, que la hemos descuidado porque estamos todo el tiempo hablando de cifras, que es la mejor forma de deshumanizar lo que nos pasa, ¿no? Es como que los argentinos, o sea, estamos en esa intolerancia, o si como que se ha naturalizado también la intolerancia, el de no escucharnos el uno a los otros, el de no permitirnos, o sea, opinar distinto, porque justamente es erróneo justamente lo que dice el otro, y es como que eso está, digamos, está invadiendo nuestra sociedad, ¿no? Es un fenómeno de los últimos 15 años. Yo tuve un programa en Todo Noticias en los años 90, y ahora he visto algunos programas y veo personas que hoy no se hablan, que se ladran, sentadas hablando sobre los temas, que los temas siguen siendo siempre los mismos. Entonces digo, ¿qué nos ha pasado? Porque la democracia es la pluralidad, es decir, un solo color político es antidemocrático hasta por definición. Entonces la diferencia no es relevante. Lo relevante es cuán capaces somos de respetar esa diferencia. ¿Qué nos ha pasado? Que en el corazón tenemos tanta piedra, tanta odiosidad, tanta descalificación, con tanta facilidad que se niega al otro, nos burlamos, y para colmo, en todo esto que nos pasa,
tenemos esta maravilla de la democratización de la expresión, que son las redes sociales, pero que también muestran una parte oscura de lo humano, el que utiliza el anonimato para sacar lo peor de sí. Ahora, ¿dónde estaría la clave para regular esto? Digo, en el discurso que viene de arriba hacia abajo, la gente se ha contagiado también de la grieta y ha hecho una grieta cotidiana en la familia, en el barrio, para que pueda el ser humano sacar lo peor de sí. Yo primero que no creo en las censuras, creo en la responsabilidad. No me gusta que nadie desde un lugar de poder diga que se puede. La libertad de expresión tiene un límite que es la responsabilidad. Y lo que tenemos que educar es que no nos lastimemos unos a otros. No puede ser que seamos bravos en el anonimato. Es decir, ahí yo no creo que cada persona tendrá razones personales. Creo que la sociedad de consumo, que ha puesto tanto el tener sobre el ser, la presión social, las burlas colectivas, las burlas en los colegios, las burlas en los medios de comunicación, sobre todo en Buenos Aires, donde todo el tiempo hay burla. A mí, yo como provinciana, yo no me alegro que la gente vaya presa, me alegro que se haga justicia. Entonces me impresiona cuando se anuncia que alguien va preso, sea quien sea, ¿no? Siempre viene la burla. Bueno, entonces, ¿por qué no intentamos algo que no hemos intentado? ¿Por qué no intentamos el camino de los valores? ¿Por qué, es decir, hablábamos con ustedes fuera de cámara de Juan Carlos, ¿no? Una persona que saca de nosotros lo mejor. ¿Por qué la política saca de nosotros lo peor? ¿Por qué los medios sacan de nosotros lo peor? ¿No estará en la hora de que revisemos y que somos mejores cuando sacamos de nosotros lo mejor? Si hasta la neurociencia dice que la hormona de la felicidad es la dopamina, que se produce cuando hacemos trabajo con los otros. Es decir, la soledad, el no estar con otros, el no contacto, el individualismo. Eso es lo que nos enferma. Y entonces hoy los medios, es decir, digo los medios, hablo de las redes, esa emocionalidad inmediata del me gusta, no me gusta. El respeto quiere decir distancia. Podemos respetar cuando tomamos distancia. Podemos respetar cuando nos ponemos en los zapatos del otro. ¿Por qué no intentar ponernos en los zapatos del otro y tener mucho cuidado cuando hablamos tan rápidamente del otro, ¿no? Decimos la pobreza. Es decir, generalizamos los políticos, las mujeres, cuando dentro de cada uno de esos genéricos hay individuos, hay personas que sienten igual que nosotros, que no les gusta ser insultados, a nadie le gusta que hablen mal de uno, el orgullo de mostrar lo que bien hacemos, a nadie le gusta decir que se diga que uno hace cosas que no ha hecho, la mentira tiene que ser. Es decir, ¿por qué en nuestro país la verdad no es un valor? Esa es mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos naturalizado el engaño? Por eso se dan cuenta que tengo más preguntas que... Más preguntas que respuestas. Que respuestas. Y tenemos algunas preguntas más que lo vamos a hacer en un ratito. Ya volvemos. Estamos conversando con Norma Morandini. Pero también les proponemos a ustedes escuchar a algunos tucumanos que así piensan Argentina. Soy Natalia Sosa, soy empleada pública, tengo 33 años. Nicolás Bedia, periodista. Soy Mercedes Paz, ex tenista, actual franquiciada de McDonald's en Tucumán. Alexio Mejero. Sí, trabajo y en el tema de la venta, vendedor ambulante. Cómo veo a mi Argentina, a mi país, lo veo desgastado, cansado. La verdad que los argentinos todos los días tenemos novedades, tenemos que vivir diferentemente porque todos los días siempre nos sorprenden en los precios o en las subas que constantemente nos están azotando. Me preocupa mucho. Yo siento que soy alguien de los que puede dar fe de que la situación está mal por lo difícil que es vivir o a lo que te han obligado es que es a sobrevivir, digamos.
no vivís, tenés que sobrevivir. Bueno, al país hoy lo veo en un momento crítico, próximo a las elecciones. Más o menos, digamos, económicamente. No es de todos los días, depende de la gente, de la venta, depende de la plata de la gente. Como quisiera verla mi Argentina, una Argentina progresiva, una Argentina con igualdades sociales, con educación, con salud, que es lo que hoy más nos afecta a los argentinos. Eso sería fundamental para poder ver a mis hijos, a mis nietos en algún momento y pasar por este mal momento y que Argentina sea realmente la Argentina que todos queremos. Que haya un mejor lugar para los jubilados, principalmente para los jubilados, porque yo pienso llegar a una edad que pueda disfrutar tranquilo la vida, los docentes que tengan un buen sueldo, que haya independencia de poderes, que la gente pueda trabajar y que trabaje dignamente. Y si elige trabajar de vendedor ambulante, pero que lo pueda hacer dignamente. La verdad que no sé, sea algo diferente, digamos, que todo cambie en este mundo. Y me gustaría verlo más estable, con más orden, con más respeto y como siempre en democracia. Regresamos, estamos conversando con Norma Morandini, una de las grandes del periodismo argentino, y que tenemos el gusto, aprovechando que está en Tucumán, que hoy es la titular del Observatorio de los Derechos Humanos en el Senado de la Nación, y que tiene, más allá de una extensa trayectoria en el periodismo, también una militancia política y mucha coherencia de vida. Quería preguntarle cómo lo ve el periodismo hoy. Para querer ser justa, no me gusta el periodismo que estamos haciendo. Hemos cancelado los hechos. La democracia es el sistema de la palabra, todos tenemos derecho a opinar y bienvenida sea la opinión. Pero los periodistas tenemos una responsabilidad con esa palabra, que es la veracidad. La obligación de un periodista que tiene como función mediar entre la información del Estado y la información de la ciudadanía, tiene la obligación de chequear que esa información sea veraz. Si no es veraz, si es un rumor, la tiene que tirar a la basura. Norma, hay cierto periodismo que se puso de un lado o de otro de un color político. Hay una teoría que dice, bueno, uno cuando habla o escucha o ve determinado canal o escucha determinada radio, sabe que está escuchando un periodista afín a un lado. Cuando ve el otro, de otro lado. A ver, ¿no hay un choque entre esa postura y lo que debería ser la objetividad, o por lo menos lo más cerca que se puede llegar al objetivo? La honestidad personal, ¿no? Yo creo en la honestidad personal. Ahora creo que el daño grande se hizo esta falsa idea del periodismo militante. El periodista es un empleado del público, nunca un empleado público. Se ha distorsionado la idea militar, militan en los cuarteles se obedece, uno da la orden y los otros obedecen, se enseña a obedecer y a ordenar. Esa es la lógica de la militancia. En el periodismo tiene que ser rebelde, tiene que ser independiente, tiene que servir a la ciudadanía, no sirve a los poderosos. Por eso es inherente al sistema democrático. Los periodistas como personas no tenemos ninguna importancia. Tiene importancia lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Garantizar a la sociedad el derecho a ser informada. Porque la libertad de expresión, que fue un valor supremo de los derechos humanos en el año 48, después fue ampliamente superado
por el derecho colectivo que tienen las sociedades a ser informadas. De modo que el debate público, para que la ciudadanía tenga discernimiento en servicio de esa opinión pública, que no es nuestra opinión, nosotros tenemos la obligación de dar la información veraz para que la ciudadanía, en posesión de una mejor información, tenga discernimiento y no sea manipulada. El problema hoy es que se han cancelado los hechos, y le doy un ejemplo grotesco. Si en la esquina tenemos un auto que lleva por delante a un peatón, no podemos negar que hubo un auto que llevó por delante a un peatón. Si después era un auto de alta gama o era un auto que no tenía luces y demás, eso es interpretación. Después usted puede interpretar, venía borracho, venía de una fiesta, era un burgués, usted hace, pero no puede negar el hecho que es lo que pasó. Y me parece que esto es lo que nos está pasando. Se niegan los hechos porque hay mucha, yo les digo siempre a los dueños de los medios, a los periodistas hay que darles tiempo y recursos. Los periodistas necesitan tener tiempo para investigar, necesitan tiempo para ir a indagar. Yo lo digo en mi caso personal, yo nunca había estado en el Estado. Cuando entré al Estado como legisladora, ahí descubrí lo que yo ignoraba, y yo me consideraba una periodista seria que estudiaba, y ahí me empezó a dar vergüenza de todas las generalizaciones que yo había hecho en mi vida periodística. Y entonces aprendí la complejidad que tiene el Estado. Hay que tener personas idóneas, hay que ir a investigar, tenemos derecho al acceso a la información está. Hay que saber buscarla, y para eso necesitamos periodistas formados. No puede ser que el periodista sea un correveidil que va con un micrófono y pregunta la opinión de un político y le dice, fulano de tal dijo esto. No, fulano de tal. Entonces pelean las opiniones a través del periodista que sostiene el micrófono. Esa es la mayor degradación a lo que tiene que ser la función del periodista. El periodista no puede ser un corre, ve y dile, porque en ese corre, ve y dile está haciendo la función de chismoso, y el periodista no es chismoso. Cuando vemos hoy un dictamen del juez Ramos Padilla por lo de Daniel Santoro, periodista de investigación, que equipara la prensa con la acción psicológica de los servicios de inteligencia, entonces vemos que no se termina de entender que el papel de la prensa no es la acción psicológica. Eso hacen los servicios de inteligencia en tiempos de guerra. En tiempos de paz democrática no puede haber servicios de inteligencia que espíen en la vida personal de los ciudadanos. Entonces hemos tergiversado los conceptos. En democracia tenemos libertad, tenemos derechos de decir, tenemos derechos de expresarnos con una sola limitación, que es la responsabilidad, que nuestro libre decir no incite a la violencia. Cuanto menos miedo tiene el periodista a perder su trabajo, cuanto menos miedo tiene el periodista de ser castigado por la función que cumple, mejor va a cumplir su función. Por eso hay que garantizarle que tenga libertad, que no esté precarizado su trabajo, y que las universidades no sean ideológicas, que enseñen a ejercer periodismo en libertad, porque la función del periodismo es de la ciudadanía, no de hacer la revolución. Norma, hablando de tu trabajo en el Observatorio de Derechos Humanos, ¿nos podrías hacer un balance de lo que es la política de derechos humanos hoy en la Argentina? Bueno, yo agradezco que me hayan permitido, puede sonar a pedantería, pero yo he podido devolver lo que yo no tuve como legisladora. No soy abogada, tuve que aprender qué significaba la normativa de derechos humanos. Tuve que aprender que el Estado argentino, cualquier color político de su gobierno, está obligado a cumplir con la normativa de derechos humanos. Está obligado a dar cuentas, a rendir un examen periódico en Ginebra frente a otros países
de cuál es el estado de los derechos humanos en Argentina. De modo que la Constitución del 94, que ahora se cumplen 25 años de su reforma, nos ha dado un gran impulso democratizador. ¿Coincidís que los organismos de derechos humanos tendrían que estar separados de cualquier signo político? Cuando mi madre buscaba, como otras madres, cuando buscaban a sus hijos, no preguntaban, ¿sos peronista, sos radical o sos comunista? Cuando se crearon las organizaciones de derechos humanos, ellas tenían estatuido que no podían participar en política. Cuando se reformó la Constitución del 94, los constituyentes no se preguntaron, ¿sos peronista, sos radical o sos comunista? Y yo siempre recuerdo lo que dijo Borges en un solo día que fue al juicio de la Junta, que él escribió en una sola línea lo que ninguno de nosotros pudo escribir frente a lo que escuchábamos en el juicio de las juntas, donde venían los sobrevivientes a narrar los tormentos que habían padecido. Y Borges escribió: no era un comunista, no era un peronista, no era un socialista, era un hombre que sufría. Entonces, en la medida que no podamos identificar lo humano como el dolor que no depende de si es de izquierda o de derecha, que es el mismo dolor y que tenemos que respetar, porque lo que hacen los derechos humanos es proteger al ciudadano de la prepotencia del Estado. Son los Estados los que violan los derechos humanos. Entonces hay que trabajar para que los ciudadanos sepan que tienen derechos y exijan que sus gobernantes les garanticen esos derechos, les protejan esos derechos. En el caso de las mujeres, que hoy está justamente el tema de los femicidios que cada día crecen más, ¿crees que se están justamente aplicando o se están trabajando sobre políticas de Estado concretas? Se ha avanzado mucho, la calle ha sido ganada por las jóvenes. Decir que es conmovedor, yo cuando las escucho que dicen somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, yo digo, son mis nietas. Entonces, por supuesto que hay un movimiento mundial. En Argentina es mucho más visible, es más ruidoso. No me gusta cuando se politiza, no me gusta cuando se apropian algunas banderas, pero así todo, yo creo que esa presión de la calle ha llevado a que hay muchas leyes, todavía siguen siendo proyectos penales para castigar la violencia contra las mujeres, que es una pandemia. Se han abierto las puertas de las alcobas y ha aparecido esto que estaba oculto, que se veía como dramas pasionales, que se veía como violencia doméstica, y es esta violencia que esto es lo que perturba, a manos de aquellos que dicen amarnos, aquellos que son nuestros maridos, nuestros amantes, nuestros novios, que son los que cometen femicidio. Norma, brevemente ya la última, ¿cómo soñás Argentina? Con todo lo que digo, que parece tan ingenuo, tan utópico. Yo hay momentos que mi madre hacía bromas conmigo y me decía siempre decir lo mismo, y yo me burlo de mí misma, es decir, tengo 2 o 3 obsesiones y hoy tengo aspiraciones muy modestas. Hoy aspiro a vivir en una sociedad normal, que podamos todos trabajar para erradicar la pobreza. Yo no les creo a los que gritan, no les creo a los que usan a los pobres para hacer política. Si hay algo, trato de no tener sentimientos negativos, pero si hay algo que me violenta es cuando se acarrea a un pobre, cuando por darle una bolsa de comida, que es su derecho, a cambio de un voto, eso me violenta. Me violenta que en lugar de partidos políticos tengamos dinastías políticas, me violenta que tengamos nepotismo, porque eso va en contra de lo que es la igualdad democrática. Entonces eso aspiro a que efectivamente en algún momento podamos decir que vivimos en una auténtica democracia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto conversar con una grande, Norma Morandini.
También escuchar las voces de los tucumanos sobre qué piensan de Argentina. Por eso los invitamos a que sigan participando a través de nuestras redes sociales, indicándonos y dejándonos su mensaje sobre qué es lo que piensan de esta Argentina para el futuro. Por eso los invitamos a que se queden con nosotros la próxima semana, después de Showmatch, el próximo martes. Estamos aquí, en la pantalla de Canal 10. Que la pasen bien, buena semana para todos. Buenas noches. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó.